El día lunes, recordarán ustedes, habíamos ingresado al desarrollo de un nuevo tema, en este caso referido al oligopolio. Habíamos indicado que un oligopolio se caracteriza por el hecho de que eh, en ese mercado solo existen pocos ofertantes de un bien. Pueden ser, generalmente son dos y no sobrepasa un número exagerado. Podemos decir cinco, seis, hasta siete ofertantes. No hay una norma que indique cuántos, pero tienen que ser muy pocos. En ese caso, ya habíamos hablado de los fundamentos numéricos, o perdón, teóricos, y en este caso hablamos ya de los fundamentos netamente numéricos. Nosotros nos vamos a concentrar y en este caso estamos trabajando con duopolios. Los duopolios se caracterizan por el hecho de que solamente contemplamos un oligopolio compuesto por dos empresas. Habíamos empezado este ejemplo. Como les decía, una característica de los monopolios es que el precio se pacta entre ambas empresas o las que forman el oligopolio de forma única. Esto para no generarse guerras innecesarias. Lo que se busca en los oligopolios es ser eficientes y prácticos, no entrar en una guerra sucia, como generalmente sucede en un mercado de competencia perfecta. Ahora, la diferencia, ustedes recordarán, está en cómo se gestionan los costos. Cada empresa tiene o gestiona de diferente manera sus costos y como pueden ver, eso se expresa matemáticamente en sus funciones de costo. Muy bien, ya habíamos trabajado esto la clase anterior, entonces nos vamos a entrar ahora a continuar. Habíamos quedado en esta parte donde habíamos determinado la función de la ganancia de la empresa uno. Ahora, como recordarán en los temas anteriores, un elemento muy importante ahora es obtener la derivada de la función de la ganancia de la empresa uno. La derivada, por motivos de optimización, siempre nos permite a nosotros justamente encontrar resultados deseados, en este caso un nivel de producción óptimo. Entonces, vamos a obtener la derivada. En este caso, ya ustedes a estas alturas tal vez ya acabaron el avance de las materias relacionadas a matemáticas, ya sabe muy bien cómo obtener las derivadas. Entonces, derivada de la función de la ganancia de la empresa uno. Momentito, vamos a buscar los símbolos. No olviden que la ganancia la simbolizamos con la letra pi. Entonces, derivada de la función de la ganancia de la empresa uno. Y en este caso estamos derivando, ojo, aquí algo importante. Como la función de la ganancia es una función que está compuesta por dos variables, noten ustedes, vean, está la producción de la empresa uno y la producción de la empresa 2. No hay una sola variable, son dos. En ese entendido, la derivada se hace, y obviamente aquí había indicado obtener la derivada de la función de la ganancia de la empresa uno y esta es una derivada parcial. Derivada parcial de la variable y en este caso la variable que se va a derivar es Q sub uno o Q1, que es la producción de la empresa uno, que es la que en este caso nos interesa. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces vámonos a la derivada. La función de la ganancia de la empresa uno está aquí. Primer elemento, menos 2 que multiplica a
q sub 1 elevada al cuadrado. Entonces estamos derivando la variable q sub 1, entonces nos queda menos 2, la constante no se modifica por 2 y q sub 1 elevada al cuadrado simplemente nos va a quedar q sub 1. Ahí está. Esa es la derivada de menos 2 q sub 1 elevada al cuadrado. Más derivada de 72 que multiplica a q sub 1. Como la variable a derivar es q sub 1, entonces simplemente nos queda 72. Q sub 1 se va. Y menos q sub 2 por q sub. No olviden, esta es una derivada parcial. Hemos visto este trabajo, si ustedes recuerdan, en temas anteriores. Habíamos derivado parcialmente cuando aplicamos los multiplicadores de Lagrange. Entonces, en ese caso, recuerde, cuando una variable no se está derivando, eso es la característica de las derivadas parciales, se considera una constante. Entonces, en este caso, q sub 2 es una constante y q sub 1 es una variable. Entonces, aplicamos la misma definición que habíamos utilizado al momento de derivar 72 por q sub 1. La constante, que en este caso sería q sub 2, se mantiene igual. Reitero, solamente por el motivo de la derivada se considera una constante. Y q sub 1, su derivada es 1 o simplemente ya no se anota esto. Ahí está. Esa sería nuestra derivada parcial. Obviamente la vamos a expresar de una manera apropiada. Menos 2 por 2 nos va a dar menos 4 que multiplica a q sub 1 más 72 menos q sub 2. Ahí está. Esa sería la derivada de la función de la ganancia de la empresa 1, pero derivando la variable q sub 1, la producción de esa propia empresa. Ahora, recordarán, esto es un procedimiento que se conoce como optimización y que lo hemos venido aplicando desde el tema de competencia perfecta. Recordarán luego, el siguiente paso es igualar a cero la derivada, en este caso de la función de la ganancia. Entonces, en ese entendido, en lugar de que ustedes anoten la derivada o el símbolo de la derivada de la función de la ganancia, simplemente anotan cero. Y de esta manera la función ahora se convierte pues en una ecuación cero igual a menos 4 que multiplica a la producción sub 1 más 72 menos la producción de la empresa 2 o Q sub 2. Ahí está. Ahora, eh, lo que hacemos, en este caso, lo que nos corresponde es despejar. Ahora aquí no hay problema. No hay problema si despejan la variable q sub 1 o q sub 2, porque al final vamos a llegar al mismo resultado. No es un requisito obligatorio, sí o sí tiene que ser el despeje de la primera variable o de la segunda. Es a elección de ustedes. Entonces colocamos despejando la variable de la producción de la empresa 1 o q sub 1. Es indistinto, reitero. Entonces, en este caso,
Si despejo Q sub 1 de esta ecuación, voy a obtener primero que Q sub 1 que está al lado derecho de la igualdad va a pasar al lado izquierdo y obviamente con el signo cambiado. Era negativo, ahora va a ser 4 por Q sub 1 y en el lado derecho nos va a quedar 72 menos Q sub 2. Ahí está. Y el 4 que está multiplicando a Q sub 1, no olviden ustedes, va a pasar al lado izquierdo, pero en este caso va a pasar a dividir. Entonces, Q sub 1 igual a 72 menos Q sub 2 sobre 4. Y ahora pueden dejarlo así o simplemente y para facilitar el proceso que vamos a desarrollar después, Q sub 1 igual 72 lo dividen entre 4, 18 y aquí. Q sub 2 suponemos que la constante que la acompaña es 1, 1 dividido entre 4, 0.25 Q sub 2. Ahí está. Muy bien. Esta sería la función de la producción de la empresa 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es realizar el mismo trabajo, pero con la empresa 2. El mismo trabajo. Reitero, esta es la función de la producción de la empresa 1. Ahora, el mismo trabajo, pero en este caso con la empresa 2. Hay que llegar hasta este punto de determinar la función de la producción de la empresa 1, pero tomando los datos de la empresa 2. Y por eso es el trabajo en un oligopolio es un poco más complejo, porque se tiene que trabajar de forma independiente, empresa por empresa. Entonces, este mismo trabajo lo vamos a repetir, pero con la empresa 2. Entonces, lo mismo, por favor, el mismo trabajo. Eso nos permite a nosotros repasar el procedimiento. Y recuerdo, lo primero que hay que hacer es determinar la función de ingreso de la empresa 2. Lo primero. Entonces, recuerden ustedes muy bien, vuelvo a reiterar, la función del ingreso es igual al precio por la producción. Esa es la fórmula general que aprendimos. En este caso vamos a hallar la función de ingreso, pero para la empresa 2. Por eso justamente aquí utilizo el número 2. Y no olviden que en el oligopolio la producción, o perdón, el precio es igual para ambas empresas. Entonces aquí el precio, no olviden, en la clase del día lunes hemos determinado la función del precio. Y aquí está, vamos a justamente copiar esta, que está, reitero, en el trabajo que habíamos hecho la clase del día lunes. 120 menos Q sub 1 menos Q sub 2. Ahora, esa es la función del precio. Y eso se va a multiplicar por Q, y en este caso sí, lo que corresponde es multiplicar por
la producción de la segunda empresa. No olviden que la producción sí va a ser diferente para ambas empresas. Ahí está. El precio, reitero, las características de los oligopolios nos indican que es el mismo para todas las empresas que forman parte de dicho oligopolio. Entonces, ahora sí, podemos multiplicar la función del precio por la variable Q sub 2 y en ese entendido tendríamos 120 por Q sub 2, 120 Q sub 2, muy bien. Luego tendríamos menos, menos Q sub 1 por Q sub 2, nos queda entonces Q sub 1 por Q sub 2 y menos Q sub 2 por Q sub 2 va a ser igual a Q sub 2 y esto elevado al cuadrado. Ahí está. Esa es la función del ingreso de esta empresa. Muy bien. Ahora, no olviden, nuestro objetivo no es trabajar con el ingreso, es trabajar con la ganancia. Si ustedes recuerdan en lo que trabajamos la clase del día lunes, aquí está. Una vez que tenemos la función del ingreso de la empresa, tenemos que determinar su función de la ganancia. Lo mismo, vean, el trabajo se está repitiendo. Obviamente ya no soy tan detallista. Esta es la función de ingreso de la empresa 2. Ahora tenemos que determinar la función de la ganancia de la empresa 2. En este caso, no olviden que por motivos prácticos la ganancia la estamos simbolizando con la letra pi. No olviden, y este es un conocimiento que es recurrente, olviden que toda su formación, ustedes, especialmente la formación en el área financiera, su objetivo va a ser maximizar, determinar la ganancia. Y la ganancia, recordarán ustedes, ojo, que solo en microeconomía se la retrata con la letra griega pi, igual al ingreso total menos el costo total. En ese entendido, la ganancia de la empresa 2 va a ser igual al ingreso total de esta empresa menos su costo total. Por eso ingreso total 2 o es ingreso total de la empresa 2 y costo total de la empresa 2. Ahora, tenemos ambas funciones. Ingreso total de la empresa 2 está aquí y la función del costo total ya se nos la asigna en el enunciado. Aquí. Ahí está, ese es el costo total de la empresa 2. Entonces tenemos ambos datos, simplemente los reemplazamos en esta fórmula. En ese entendido, ganancia de la empresa 2 va a ser igual ingreso o función de ingreso de la empresa 2. Aquí está, copiamos esta misma función, 120 por Q sub 2 menos Q sub 1 por Q sub 2 menos Q sub 2 elevado al cuadrado. Ahora, aquí yo le voy a restar el costo total, que en este caso está expresado como una función, menos paréntesis
y copio la función del costo total que se nos asigna en el caso presentado. Para la empresa 2, miren, es diferente su función del costo. Por eso les decía, lo que cambia en los oligopolios es la función del costo porque depende de cómo la empresa gestione su propio negocio. 2 por Q sub 2 elevado al cuadrado más 10 Q sub 2. Entonces, aquí 2 por Q sub 2 elevada al cuadrado más 10 Q sub 2. Ahí está. Y bueno, no hay más que trabajar primero con los términos que están dentro del paréntesis, que están afectados por este signo negativo, y luego buscar si hay términos semejantes para reducirlos o simplificarlos. Entonces, eso ya es un trabajo de álgebra básica. Entonces, vamos trabajando. Por favor, noten el trabajo, no es difícil. 120 por Q sub 2 menos Q sub 1 por Q sub 2 menos Q sub 2 elevado al cuadrado. Eso no está cambiando. Pero noten, ahora lo que está dentro del paréntesis. Menos por 2 Q sub 2 elevado al cuadrado. Entonces ahí nos va a quedar menos 2 Q sub 2 elevado al cuadrado. Ahora aquí lo mismo, menos por más, entonces ahí me queda menos 10 Q sub 2. Ahí está. Ahora vamos a verificar si hay términos semejantes y noten aquí tenemos dos términos semejantes. Ambos tienen la variable Q sub 2 elevado al cuadrado. Y luego también tenemos aquí otros dos términos semejantes que contienen simplemente la variable Q sub 2. Entonces procedemos a su adición o sustracción según el caso requiera. En ese entendido, vamos con las variables elevadas al cuadrado. Menos Q sub 2 al cuadrado menos 2 Q sub 2. Entonces menos y menos nos da menos 3 en este caso por Q sub 2 elevado al cuadrado. Ahora, lo que está de verde, tenemos por una parte 120 por Q sub 2 menos 10 por Q sub 2 más 110 por Q sub 2. Y bueno, al final nos queda, noten, hay un término que no tenía un semejante, menos Q sub 1 por Q sub 2. Ahí está. Entonces, quedaría de esa manera nuestra función de la ganancia de la empresa 2. Ahora, el mismo trabajo que habíamos realizado previamente, recordarán, con la función de la ganancia, primero tenemos que obtener la derivada, y en este caso la derivada parcial de la ganancia, en este caso derivando parcialmente la variable correspondiente a la producción de esta empresa, que sería Q sub 2. Luego igualamos a cero la derivada resultante
y despejar, como habíamos visto, Q sub 1 o Q sub 2. Entonces, nos vamos al trabajo. Recuerden, miren el mismo trabajo de aquí. Primero vamos a obtener la derivada de la función de la ganancia de la empresa 2. Pero recuerden la característica. En este caso es la derivada parcial de la variable Q sub 2. Porque es lógico, ¿verdad? ¿Cuál es la producción de esta empresa? Pues es la producción de la empresa 2 o Q sub 2. Sería inaudito que yo obtenga la derivada de la variable Q sub 1. Entonces, por eso indico esto. En ese entendido, muy bien, vamos. Reitero ya a estas alturas, ya casi, miren, estamos a muy poco de concluir el semestre. Ya es muy probable que el tema de derivada ya sea, si no, si es bien que no domina eh, de manera completa, tienen un fundamento suficiente. Entonces, derivada de la función de la ganancia de la empresa 2, pero ojo, se está derivando parcialmente y como hemos dicho, la variable Q sub 2 o la producción de esta misma empresa. Entonces, ya saben, no va a ser difícil obtener la derivada parcial, para nada. Ahora, tenemos por una parte menos 3 por Q sub 2 elevada al cuadrado. Entonces, si yo quiero obtener su derivada, el menos 3 se mantiene constante, la potencia 2 baja a multiplicar y nos queda simplemente la variable de la producción de la empresa 2. Derivada de 110 por Q sub 2 más la constante se mantiene así y como la derivada es de una constante que multiplica una variable, la variable se convierte en 1, es decir, aquí simplemente nos queda menos 110 y ahora aquí está, por eso indico que es una derivada parcial. Aquí encontramos las dos variables, Q sub 1 y Q sub 2. En ese entendido, debo yo deducir que como no estoy derivando la variable Q sub 1, esta se considera una constante. Y la variable Q sub 2 se va a considerar una variable. Entonces aquí la constante, es decir, Q sub 1 se va a mantener igual, pero la derivada de Q sub 2 es 1. Entonces se sobreentiende que está aquí. Ahí está. Obviamente esto lo vamos a expresar de manera mucho más apropiada. Menos 3 por 2 menos 6 Q sub 2 más 110 menos Q sub 1. Ahí está. Y ya está, esa es la derivada de la función de la ganancia de la empresa 2. Entonces recuerden, el siguiente paso implica igualar a cero la derivada de la función de la ganancia. De esta manera, la función se convierte pues en una ecuación, es decir, ya no voy a apuntar yo la derivada de la función de la ganancia de la segunda empresa. En ese caso, yo simplemente voy a anotar el número 0. Entonces me queda en este caso 0 igual a menos 6 por la producción de la segunda empresa. Un momentito.
más 110 menos la producción de la primera empresa. Ahora, recuerden que cuando habíamos llegado a esta parte hace minutos atrás, les había indicado, ustedes pueden elegir libremente qué variable, porque noten, nos quedan las dos variables, van a despejar. Pero en este caso ya está esto condicionado. ¿Por qué? Porque en el caso de la empresa uno habíamos despejado la variable Q sub 1. Entonces aquí también tendríamos que despejar la misma variable. Porque sería inaudito que yo despeje la variable Q sub 2 y no voy a poder igualar. Entonces, vamos a colocar aquí despejando la variable Q sub 1. Ahí está. Entonces, de esta ecuación voy a despejar Q sub 1. Entonces, Q sub 1 que tiene signo negativo va a pasar al lado izquierdo. Y cuando pase al lado izquierdo, este signo se va a convertir de negativo en positivo. Entonces, Q sub 1 igual a menos 6 que multiplica a Q sub 2 más 110. Y ahí está. Nuevamente me encuentro con la función de producción de la empresa uno. Ojo, porque no olviden, Q sub 1 es la producción de la empresa. Ahora noten, aquí tengo una función de la producción de la empresa uno. Y aquí arriba, en lo que trabajamos hace instantes, también tengo otra función de producción de la empresa uno. Entonces, como son las mismas funciones de producción o la variable dependiente resulta ser la misma, tranquilamente yo puedo igualar. Entonces indico aquí, igualando las funciones de producción de la empresa uno, dos puntos, implica eso, simplemente decir que algo muy sencillo, Q sub 1 igual a Q sub 1. Ahí está. Entonces, trabajamos, por favor. Q sub 1 en la primera función que habíamos determinado es 18 menos 0.25 Q sub 2. Copiamos eso, por favor. Aquí abajo. 18 menos 0.25 que multiplica a Q sub 2. Igual. Y Q sub 1 en la última función, aquí está, menos 6 Q sub 2 más 110. Vean, la igualación nos permite tener como única variable a la variable Q sub 2. Entonces, de aquí, obviamente, podemos indicar despejando la variable Q sub 2 y ese despeje, esa operación que vamos a realizar, nos va a permitir determinar cuánto debería ser la producción óptima de la empresa 2. Vean cómo de interrelacionadas están ambas empresas en un oligopolio. Entonces, vámonos al trabajo. Esto tampoco ya es o es algo difícil, es simplemente álgebra básica. Menos 0.25 Q sub 2 se va a quedar en el lado izquierdo. Menos 0.25 Q sub 2 se va a quedar en ese lado.
Y menos 6 q sub 2 que está en la derecha va a pasar a la izquierda. De negativo el signo va a cambiar a positivo, entonces más 6 q sub 2. En el lado derecho tengo a 110. 110 y 18 que está a la derecha pasa al lado izquierdo, pero con signo cambiado. En ese entendido, si realizo las operaciones con los términos semejantes, en el lado izquierdo, menos 0,25 más 6 me va a quedar 5,75, perdón, Q sub 2 o por Q sub 2. Y en el lado derecho, si resto 110 menos 18, me queda 92. Y ahora sí, yo puedo despejar tranquilamente Q sub 2. En este caso, Q sub 2 va a ser igual a 92 dividido entre 5,75. Y si no me equivoco, eso nos da 16. Obviamente que esto, generalmente las funciones que manejamos están expresadas en cientos o miles de unidades, pero miren, así le indicamos a la empresa 2 cuánto debe producir con tal de maximizar sus ganancias. Vean, todo lo que aprendemos es justamente para esto, para determinar cuánto debe producir para ganar lo más que se pueda. Y lo vamos a verificar después. Entonces, ya sé cuánto es la producción óptima de la empresa 2. La empresa 1 es la que en este caso vamos a determinar fácil, porque lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor de la producción de la empresa 2 en la función de la producción de la empresa 1. Entonces indicamos reemplazando el valor óptimo de Q sub 2 en la función de producción de la empresa 1. Dos puntos. Toman cualquier función de la producción de la empresa 1. Pueden tomar la que está aquí arriba o mejor la que está aquí abajo. No hay problema. Entonces yo voy a tomar esta de aquí abajo, por favor. Entonces, momentito, por favor. Ahí está. Muy bien, entonces sé que según la función de la producción de la empresa 1 que está aquí arriba, que la producción de la empresa 1 es igual a menos 6 Q sub 2 más 110. Un favor, ya se va a acabar el tiempo de la presente sesión. Por favor, vuelvan a ingresar al mismo enlace. Nos falta acabar este ejemplo y además hay que empezar con otro tipo de modelo. Entonces, por favor, les ruego que una vez que se acabe esto, ustedes vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor.